Hola a todos y bienvenidas al canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de energía positiva y, bueno, ya saben, un poquito de drama turco que nunca viene mal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha generado ríos de tinta, incontables memes y, sobre todo, un fandom increíblemente leal. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de ese amor eterno que al menos en nuestros corazones, seguirá latiendo para siempre. Vamos a recordar los momentos más icónicos de su relación, vamos a analizar su química en pantalla, vamos a teorizar sobre lo que pudo haber sido y no fue, y por supuesto, vamos a celebrar la magia que crearon juntos. ¿Por qué, seamos honestos, quién no se enamoró de Eda y Serkan? ¿Quién no suspiró con cada mirada, con cada roce, con cada sencalcam? Antes de que nos adentremos en este viaje nostálgico y lleno de corazones rotos, pero de los lindos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán mucho contenido sobre series turcas, sobre sus actores favoritos, sobre sus chips más queridos y por supuesto, mucho análisis y mucho fangirling de calidad. Así que denle al botoncito rojo y únanse a esta comunidad de amantes del drama turco. No se arrepentirán. Y ahora sí, sin más preámbulos, prepárense para un viaje lleno de emociones, de recuerdos y de mucha pasión. Porque hoy, vamos a hablar de Hande y Kerem. De un amor que para muchos, sigue vivo en cada capítulo, en cada entrevista, en cada foto. Un amor que quizás, algún día vuelva a florecer. Vamos allá. Empecemos por el principio, por el momento en que Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron elegidos para protagonizar Sencalcam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países. Desde el principio hubo una química palpable entre ellos. Era evidente en las pruebas de cámara, en las entrevistas previas al estreno y por supuesto, en el rodaje de la serie. No era solo la química que requerían sus personajes, Eda y Serkan, era algo más, algo que traspasaba la pantalla y llegaba directo a nuestros corazones. Eda Yildiz, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y obsesionado con el trabajo. Dos mundos opuestos que se ven obligados a fingir un compromiso para que Eda pueda recuperar su beca. Una premisa clásica, sí, pero con un toque especial gracias a la interpretación de Hande y Kerem. Su relación en la serie evolucionó de una manera tan natural, tan orgánica, que era imposible no creer en ella. Desde las peleas iniciales, llenas de sarcasmo y de pullas ingeniosas, hasta los momentos de ternura y de vulnerabilidad, cada escena era un deleite para los sentidos. Ver a Serkan Bolat, el robot, transformarse en un hombre capaz de amar gracias a la presencia de Eda, era simplemente mágico. Y ver a Eda, una mujer fuerte e independiente, dejarse amar y confiar en Serkan, era inspirador. Pero la magia no se limitaba a la pantalla. Detrás de cámaras, Hande y Kerem parecían inseparables. Las fotos y vídeos que compartían en sus redes sociales eran una prueba de ello. Risas, bromas, complicidad, era evidente que había una conexión muy especial entre ellos. Los fans, por supuesto, no tardaron en darse cuenta. Los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular, alimentando aún más la pasión por la serie. Y entonces llegó el anuncio que todos estábamos esperando, Hande y Kerem confirmaron su relación. La fantasía se había hecho realidad. Eda y Serkan eran reales. El amor que habíamos visto en la pantalla había trascendido a la vida real. Fue un momento de pura felicidad para el fandom. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de vídeos recopilatorios de sus mejores momentos juntos y, por supuesto, de memes. Muchos memes. Durante su relación, Hande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables. Viajes juntos, cenas románticas, apariciones públicas en las que se les veía radiantes de felicidad. Eran una pareja que transmitía amor, alegría y complicidad. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales y, en general, parecían estar viviendo un cuento de hadas. Recuerdo especialmente el viaje que hicieron a las Maldivas. Las fotos que compartieron desde allí eran simplemente espectaculares. Se les veía relajados, enamorados y disfrutando de la compañía del otro. Fue como si hubieran escapado de la presión mediática y se hubieran refugiado en un paraíso terrenal para vivir su amor en paz. Pero como suele ocurrir en la vida,
los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis en la relación. Al principio, muchos se negaron a creerlo. Era impensable que Ande y Kerem, la pareja perfecta, pudieran separarse. Lamentablemente los rumores terminaron confirmándose. Ande y Kerem anunciaron su ruptura. La noticia fue un balde de agua fría para el fandom. Muchos se sintieron devastados. ¿Cómo era posible que el amor que habíamos visto en la pantalla y en la vida real hubiera llegado a su fin? Las teorías sobre las causas de la ruptura no tardaron en aparecer. Algunos culpaban a la presión mediática, otros a las agendas profesionales de ambos y otros simplemente a la incompatibilidad. La verdad es que solo Ande y Kerem saben cuáles fueron los verdaderos motivos de su separación. Pero independientemente de las razones, lo importante es recordar que su relación fue real, que existió y que nos regaló momentos inolvidables. Después de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales. Ande ha participado en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem también ha continuado trabajando en la actuación, explorando nuevos roles y demostrando su versatilidad como actor. A pesar de la separación, muchos fans siguen manteniendo la esperanza de una reconciliación. Sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en un nuevo proyecto televisivo. Y aunque el futuro es incierto, lo cierto es que el amor que Ande y Kerem transmitieron en Senkalkam seguirá vivo en nuestros corazones para siempre. Porque seamos honestos, Eda y Serkan son mucho más que personajes de ficción. Son un símbolo del amor verdadero, de la conexión profunda y de la magia que puede surgir entre dos personas. Su historia nos enseñó que el amor puede superar cualquier obstáculo, que las diferencias pueden ser complementarias y que a veces el destino nos une a personas que jamás hubiéramos imaginado. Y aunque la relación entre Ande y Kerem haya llegado a su fin, el legado de su amor perdurará en el tiempo. Seguiremos viendo Senkalkam una y otra vez, suspirando con cada escena, riendo con cada broma y emocionándonos con cada declaración de amor. Porque al final lo que importa es el recuerdo de lo que fue, la magia de lo que vivimos y la esperanza de que quizás, algún día, el amor vuelva a florecer. Y hablando de amor, quiero hablar un poco más sobre la conexión que tenían Ande y Kerem fuera de la pantalla. Porque aunque la serie les dio la oportunidad de conocerse y de enamorarse, su relación trascendió el ámbito profesional. Se convirtieron en amigos, en confidentes y en compañeros de vida. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos, se animaban en los momentos difíciles y celebraban juntos sus éxitos. Era evidente que había un respeto y una admiración mutua entre ellos. No era solo una relación romántica, era una amistad profunda y sincera. Y creo que esa amistad fue la base de su relación. Fue lo que les permitió superar los obstáculos, mantener la calma en los momentos de presión y disfrutar de los buenos tiempos. Porque al final una relación se basa en la confianza, en el respeto y en la comunicación. Y Ande y Kerem parecían tener todo eso. Por supuesto, también hubo momentos difíciles. La fama, la presión mediática y las agendas profesionales pueden poner a prueba cualquier relación. Pero Ande y Kerem siempre intentaron mantener la calma, proteger su privacidad y priorizar su amor. Recuerdo una entrevista en la que Kerem dijo que Ande era su roca, su apoyo incondicional. Y Ande por su parte siempre destacaba la inteligencia, el talento y la bondad de Kerem. Era evidente que se admiraban y se querían profundamente. Y es por eso que su separación fue tan dolorosa para muchos fans. Porque no era solo la ruptura de una pareja famosa, era la pérdida de un símbolo del amor verdadero, de la esperanza y de la felicidad. Pero como dije antes, el legado de Ande y Kerem perdurará en el tiempo. Seguiremos recordando su historia, celebrando su amor y soñando con su reconciliación. Porque al final, el amor es eterno. Y aunque las relaciones puedan terminar, los recuerdos y las emociones permanecen en nuestros corazones para siempre. Así que sigamos apoyando a Ande y a Kerem en sus proyectos profesionales, sigamos celebrando su talento y sigamos creyendo en el amor. Porque como dijo Serkan Bolat, el amor es una flor que hay que regar todos los días. Y nosotros, los fans de Ande y Kerem, seguiremos regando esa flor con nuestros recuerdos, con nuestras emociones y con nuestra esperanza. Y ahora hablando un poco más sobre el futuro, ¿qué podemos esperar de Ande y Kerem? Bueno, ambos tienen un futuro brillante por delante.
Son actores talentosos, trabajadores y apasionados por su trabajo. Hande ha demostrado su versatilidad en diferentes roles, desde la romántica Eda Yildiz hasta la ambiciosa Leila Ank en Bambas Kabiri. Ha demostrado que es capaz de interpretar cualquier personaje con credibilidad y emoción. Kerem también ha explorado diferentes roles, desde el frío Serkan Bolat hasta el carismático Yaman. En Bu Seir Arkandan Gelecek. Ha demostrado que es un actor versátil, con un gran potencial para seguir creciendo y evolucionando. Así que estoy seguro de que ambos seguirán sorprendiéndonos con sus actuaciones en el futuro. Y quién sabe, quizás algún día vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Sería un sueño hecho realidad para muchos fans. Y aunque no sé si volverán a estar juntos en la vida real, lo cierto es que siempre los recordaremos como Eda y Serkan, como la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, en la magia y en la esperanza. Así que sigamos apoyando a Hande y a Kerem, sigamos celebrando su talento y sigamos creyendo en el amor. Porque al final el amor es lo que nos mueve, lo que nos inspira y lo que nos da sentido a la vida. En resumen, hoy hemos hecho un recorrido por la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos actores que nos enamoraron con su interpretación de Eda y Serkan en Senkalkam. Hemos recordado los momentos más icónicos de su relación, tanto en la pantalla como en la vida real. Hemos analizado su química, hemos teorizado sobre lo que pudo haber sido y no fue, y hemos celebrado la magia que crearon juntos. Hemos hablado de su amor, de su amistad, de su talento y de su futuro. Y hemos concluido que aunque su relación haya llegado a su fin, el legado de Hande y Kerem perdurará en el tiempo. Seguiremos recordándolos como Eda y Serkan, como la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, en la magia y en la esperanza. Así que sigamos apoyando a Hande y a Kerem, sigamos celebrando su talento y sigamos creyendo en el amor. Porque al final el amor es lo que importa. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en este viaje nostálgico y lleno de corazones rotos, pero de los lindos, ¿eh? Quería agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que se tomen el tiempo de ver mi contenido y de formar parte de esta comunidad de amantes del drama turco. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les pareció la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de Senkalkam? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y por último quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán mucho contenido sobre series turcas, sobre sus actores favoritos, sobre sus chips más queridos y por supuesto, mucho análisis y mucho fangirling de calidad. Así que denle al botoncito rojo, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y únanse a esta comunidad de amantes del drama turco. Los espero. Y recuerden, Hande Kerem, un amor eterno, siempre en nuestros corazones. Hasta la próxima.